Hola, chicas, chicos, Cas, Eric, Ari, Mar, Andrés. Bueno, les voy a empezar a grabar estos videos como un elemento, un suplemento, para que ustedes, en caso de que tengan dudas o que les quede algún cuestionamiento por ahí divagando respecto a los temas que se han visto en sesión con el profe Tony, sin problema alguno me los hagan saber y yo también me voy a sentir más tranquila de que este material termine por complementar lo que ustedes vieron en sesión con Tony, ¿verdad? Y pues en caso de que tengan duda, y también yo les explicaría a través de este material qué es lo que vamos a hacer de tarea y hacia dónde vamos. Primero, pues bueno, afortunada y desafortunadamente, se lo comentaba acá, eh, estoy teniendo muchísimo trabajo. No he encontrado como tal los horarios, pero afortunadamente la universidad me da chance de tener a una persona adjunta de plena confianza que es Tony y que además pues me acompaña, me apoya y creo que termina por complementar porque él viene de otra escuela, eh, él también es actor, pero tiene un punto de vista distinto al mío, lo cual me gusta porque termina por complementar o podemos como estar en contraposición. Finalmente creo que está ligado completamente a la expresión corporal y está enfocado también a la danza, a la expresión física a través de las emociones, como en la escena lo hacemos. Y por eso decidí, y él me echó la mano y me está apoyando, que sea este complemento, ¿no? Somos el yin y el yang. Entonces, bueno, la semana que estuvieron con Tony, que fue esta semana del martes, les pidió, les comentó, el tema de los gestos. Uno dirá, pero pues ya vimos los gestos, ¿no? O sea, ya vimos el tema con la expresión facial, sí. Pero hay elementos corporales que en complemento terminan por crear un gesto. El gesto de, por ejemplo, el gesto de alegría no simplemente es a través de sonreír. Cuando existe una verdadera alegría, como lo hemos estudiado y lo hemos analizado a través de sus tareas y de algunas películas, incluso de las series mismas, se darán cuenta que el gesto es palabra y cuerpo. Obviamente dentro de la palabra hay diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, hay tonos distintos, hay matices, hay volúmenes, ¿no? Y en el caso del cuerpo, hay gestos faciales que se complementan con los hombros, que se complementan con las piernas, con las rodillas, con el codo, con la mano, para terminar de hacer un gesto en complemento de la emoción. Ahora, voy a compartirles el material que ustedes ya lo tienen y si no, no se preocupen, lo he estado subiendo al Classroom, así como la tarea que vamos a tener, que no son tareas, dijimos que eran trabajos en casa. Aquí está, el gesto. En la película de Tenemos que hablar sobre Kevin, por ejemplo, el personaje de la mamá, que es el personaje que hace Tilda Swinton, es un personaje que incluso hasta es completamente cero gestual, ¿no? Parco, parco, parco. Parco no es parca la muerte, sino una persona parca es que no hay gesto alguno. Pero incluso el que no exista un gesto es un gesto. En esta foto, por ejemplo, el personaje pareciera entre sorprendido pero algo familiarizado con ello, ¿no? Es difícil, pero forma parte. El que no tengamos un gesto alguno también forma parte de un gesto, ¿no? Ok, ahora, como tal, los gestos, ¿no? Son formas expresivas, como les decía, que no solo incluyen la palabra, que se complementan con el movimiento, que se complementan con la emoción, se complementa con la expresión facial, con el contacto físico, si tenemos a alguien enfrente, o el contacto visual, ¿no? Incluso hasta con sonidos guturales, por ejemplo, cuando te dicen, oye, esto es tuyo, y tú, sí, muchas gracias. Cambia nuestro tono, cambia nuestro timbre a cuando alguien te da un regalo y dices, gracias, ¿no? Un regalo es la causa de la sorpresa. Entonces, tu gesto de sorpresa no solamente va a estar física, verbalmente, sino incluso con un sonido, hasta con los chasquidos, como pongo, ¿no? Esto se va a establecer a partir de nuestra convivencia social, los gestos. Aunque
también hay gestos aprendidos y hay gestos que uno repite porque lo aprendió de mamá, de papá, de hermanito, de hermanita, un sinfín de posibilidades. Lo que sí es cierto es que el gesto se divide en diferentes, en unas variantes que ahorita los vamos a ver, creo que también los vieron con Tony, solo lo estoy repasando por si les quedó alguna duda. Ok, el investigador Albert Menhavian llegó a la siguiente conclusión, creo que ya se los había comentado. Cuando tú mandas un mensaje, en el aspecto, no es que mandes un mensaje con el celular, sino que cuando tú estás platicando con alguien, ¿no? Como estos dos seres que se ven que medio están poniendo atención, el 7% es verbal, o sea, palabra. El 38% es vocal, no verbal. ¿A qué me refiero con vocal? Cómo digo las cosas, si lo digo agudo, lo digo grave, lo digo lento, lo digo rápido. Y el 55% del mensaje es completamente señales y gestos, o sea, cuerpo completamente, gesto facial, para que el mensaje llegue directamente a este ser humano con el que están platicando, ¿no? Entonces, en un mensaje, en una conversación cara a cara, ¿no? El 35% es verbal, pero más del 65% es una completa comunicación corporal y facial. Con lo cual, confirmamos que es muy importante todo aquello que nuestro cuerpo enuncia, que nuestro cuerpo dice, o aquello que nuestro cuerpo no enuncia, aquello que nuestro cuerpo no dice. Los gestos básicos, ¿no? Son universales y los conocemos todas y todos, sobre todo los seres humanos, no los animales, ¿no? Porque ahorita les voy a comentar, porque dato, el ser humano, dice Galeano, lo cita Galeano, un gran filósofo, escritor, pensador latinoamericano, comenta que solo los seres humanos somos los únicos animales capaces de reír, de sonreír por un estímulo emocional. Somos los únicos. Ni el perro, ni los elefantes, ni los monos orangutanes sonríen. Ellos lo hacen con una señal de amenaza o de calor. En el caso de los perritos, cuando tienen calor, abren la boca, ¿no? Abren el hocico y se le ven sus dientes y tú, ¡ay, qué bonito! Como el perrito, como la luna, ¿no? ¡Qué bonita luna! Está sonriendo y luna muerta de calor, ¿no? Así de, oye, papá, para Andrés, oye, papá, es que pues tengo calor y enseña los dientes. Pero uno lo familiariza porque estamos acostumbradas y acostumbrados a los gestos universales. ¡Ay, está sonriendo! Ay, cuando los bebés también. Un bebé no puede sonreír hasta que es consciente de lo que es para él eh, algo que disfrute, que lo ponga alegre, para ella que lo ponga alegre, hasta los 9 meses. Bueno, 6, bueno, no me acuerdo si son 6 o 9 meses. Vamos a ponerle 6, pero sí es a los 6. Los primeros 6 meses de vida, cuando un bebé sonríe, lo hace por una señal también de movimiento gestual, no por una cuestión en donde, ay, estoy alegre, ya nací. No, al contrario, es una cuestión, una reacción física a algún estímulo, no a una emoción como los gestos. ¿Mm? Entonces, el gesto universal es decir, sí, ¿no? Por ejemplo, o mover la cabeza de un lado al otro para decir que no. Hay otros gestos, como lo que les decía de los dientes, que para los animales es una señal de agresividad y de territorio ante otro animal que pueda ser, pues, amenaza, ¿no? Pero uno dice, ay, qué hermoso el orangután, me está sonriendo. Y el orangután amenazándote para que te vayas de su territorio, ¿no? Justo es importante discernir en dónde y con quién vemos estos gestos. Además, los gestos se pueden fingir, queridas y queridos y querides, pero no todo el cuerpo actúa de la misma manera, ¿no? Quizás, pues, que alegre estoy y por abajo moviendo el pie, como en los encuentros navideños que están por llegar y decir, ¿cómo me choca estar aquí? Finalmente, quien es muy vivo y es muy trucho y asertivo, puede detectar cuando estamos incómodos en algún lugar, con alguna persona, ¿no? Por regla, cuando estamos mintiendo o forzando una situación, el cuerpo, sí, queridas, queridos, querides, nos va a delatar. Ahora, ¿cómo se clasifican los gestos? Los gestos se clasifican en 5. Los universales, particulares, culturales, adquiridos e innatos. Todos ya los conocen, pero vamos a dividirlos, vamos a clasificarlos para que ustedes puedan detectarlos. Ahora, ¿cómo funcionan estos en la animación?
Cuando ustedes, por ejemplo, comiencen a crear personajes, es muy bueno que su personaje tenga un gesto, por ejemplo, o un tic. Los tics, por ejemplo, son completamente innatos, ¿no? Nacen. Por ejemplo, la gente que tiene síndrome de Tourette son tics muy, muy, muy fuertes, llevados a un grado tal que no lo controlan las personas. Pero dense cuenta y piensen qué gestos o qué tics han heredado en casa. Yo, por ejemplo, debo reconocer, mi mamá tiende mucho a hacer esto, a parpadear mucho. Según yo todavía lo sigo haciendo. Pero cada vez que voy a su casa o cuando me quedo un tiempo, como ahorita en la pandemia que pasó, el año que me quedé con ella, me di cuenta que parpadeaba más no poder. Y me acuerdo que una persona, un sujeto me dijo, oye, ¿tú me quieres ligar? Y yo, ¿por qué? Me dice, es que me haces así. Ni en cuenta, ¿no? Yo, pues yo ni te había visto, manito, pero pues, ¿dónde estás? No, no es cierto. Bueno, no recuerdo qué le dije, pero sí me decía, es que estás parpadeando mucho. Y yo, no lo había tomado en cuenta hasta que me vi al espejo un rato y dije, sí, parpadeo un chorro, ¿no? O, por ejemplo, cuando estoy muy nerviosa, no son ganas de comerme los pellejitos que ni existen en mis dedos, es ansiedad. Y algún tic que también me pasó a mi mamá, como por ejemplo, ¿no? Tronarme los dedos. ¡Ay, qué horrible es! Es deliciosamente horrible. De esos gustos que uno dice, ya, por favor, para. Y lo sigues haciendo. Pero eso son gestos heredados, ¿no? También. Un gesto, por ejemplo, tiende mucho a hacer esto, ¿no? Cuando es época de frío, justo empiezo a hacer así, ¿no? Como para mover el rostro, porque lo hace mi mamá. Porque ella lo hace porque usa lentes. Entonces, también yo uso lentes, pero no me gusta usar los de armas más que los de... Bueno, vean, no, ni ojos tengo. Bueno, ella empieza a hacerle así para acomodárselos. Y yo la veía de niña y lo repetía y hacía esto. Entonces, son gestos que se van adquiriendo, por ejemplo, ¿no? Son particulares, pero son adquiridos también, ¿no? Dato, la clasificación de los gestos puede estar en varias categorías. Puede ser algo cultural, adquirido, ¿no? De hecho, todos tenemos, incluso cultural, todos, y se puede conjugar. ¿Cuáles son los universales? Los universales son expresiones que todas y que todos conocemos a partir de la emoción, a partir del miedo, de la alegría o de la sorpresa. Estos gestos, ¿no? Suelen ser fáciles reacciones, ¿no? La primera reacción de alguien, sorpresa, o cuando asustas a alguien. Estos son gestos universales e innatos, o sea, no lo estás pensando y no lo, o sea, no lo piensas y lo ejecutas de, me van a asustar, voy a asustarme. No, porque eso es algo que se puede hacer. Cuando es algo que no se puede hacer, que no lo está dominando tu cerebro, se dice innato, es algo que sale, ¿no? Entonces, la prueba de esto es, por ejemplo, los signos corporales sirven para comunicar el estado de las personas. Por ejemplo, cuando alguien tiene frío y empezamos así a tiritar de frío, es un gesto universal innato, ¿no? O ponernos rojos de vergüenza por alguna cosa que nos salió mal, así estás apenado, no, y todo tu cuerpo quiere decir que sí, y físicamente hasta lo estás diciendo, pero lo estás denegando porque nos da pena. Universales son expresiones gestuales, ¿no? Que lo nacen a partir de las emociones básicas y que son innatas. Las particulares. Estos gestos se van a desarrollar dependiendo del carácter de la persona y de su entorno. Si hay alguien que es muy enojón, por ejemplo, oye, fulanito, y le dicen, no sé, a fulanito le choca que le digan, no sé, amorcito. Oye, fulanito, amorcito. De pronto quizás todos lo hacemos, pero fulanito lo hace de un modo más fuerte. Estos son gestos muy particulares de la persona. O piensen en su familia. ¿Qué gestos hace mamá? ¿Qué gestos hace tu hermano, por ejemplo, tu hermanito, mi querido Eric, ¿no? Cuando tú estás jugando Rainbow, ¿qué gestos haces cuando te enojas de Ash, Ash? Estamos acompañando un gesto Ash, un gesto fácil Ash, de un sonido. Eso es un gesto. Y son particulares, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se pega en el pie,
Vean cómo reacciona. Hay un sinfín y una gama increíble de groserías que uno saca cuando se pega. Es muy particular en cada uno o en cada una. Pero es interesante cómo lo exteriorizamos, ¿no? Estos gestos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Lo hago no porque yo use lentes, lo hago porque me quedó y es un gesto muy particular en mí. O parpadear, ¿no? Es un gesto muy particular en mí. Los gestos culturales. Los gestos culturales son aquellos gestos que se usan en el entorno, comunicativo de una sociedad en particular y que carecen de significado fuera de ella. ¿A qué voy? Por ejemplo, eruptar. En Latinoamérica, que tú saques el gas, no está bien visto. Pero no recuerdo si en Japón o en qué lugar de Asia, cuando tú eruptas es bien visto porque eso quiere decir que la comida estuvo rica. Si tú no eruptas, pues está mal visto porque eso quiere decir que la comida estuvo pésima. Que en un lugar se haga un gesto no quiere decir que en el otro lo vamos a aceptar, porque son culturas distintas. Quizás aquí en México esta señal, la B de la victoria, es la B de la victoria, ¿no? Pero en Estados Unidos esto es peace and love, ¿no? O esto, en los taquitos del Vos Primo, son dos de pastor con todo. Va a depender en qué círculo social nos encontremos, con qué cultura estamos conviviendo para que ese gesto tome forma y tome significado. Qué buen ejemplo les puse con dos de pastor para llevar con todo. Ay, muchachos, a veces me sorprendo. Bueno, es un ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, sacar la lengua en algunos lados es mal visto, ¿no? En otros lados es bien visto, por ejemplo, en las comunidades aborígenes, no sé, en los tupi guaraní, en Brasil, o en África, o en ciertas zonas de Oceanía. Va a depender mucho en qué cultura nos encontremos. Por ejemplo, vestirnos de negro en Latinoamérica es un gesto para alguien que falleció, ¿no? Que es de luto. En cambio, en Japón, ellos se visten de blanco. Es diferente, literalmente opuesto. ¿Por qué? Porque es un gesto diferente. En lugar de llevar flores y condolencias a la persona difunta, ellos llevan música o llevan colores, por ejemplo. Siempre llevan colores vivos o blancos. Es algo muy particular, ¿no? Ok. Ahora, los gestos adquiridos. Todos los gestos adquiridos son aquellos gestos que se van aprendiendo por medio de la imitación, lo que les decía que yo hago con mi mamá o que cada quien tiene con un gesto en casa, ¿no? Esto, porque se van adquiriendo a partir de lo que yo veo y lo imito, ¿no? Va a depender así de cada cultura, de cada casa, de cada persona y va a depender incluso hasta el uso. ¿Para qué usas ese gesto, no? ¿Para comunicarte? Por ejemplo, como tal, forma parte de un diálogo, pero mi familia cuando yo no querían o no querían que yo me enterara de, ¿cómo se llama? Que yo me enterara de un tema, hablaban todo en F, ¿no? No, sí, F es que fi, jafa, tefe, que, lafa, ni fiñafa. Y lo que nunca entendieron es que yo pude haber sido lista, y que soy lista, como todas y como todos, y empecé a aprender el diálogo en F. Entonces, cuando yo escuchaba a mis tías que se iban de fiesta, yo entendía todo. Nunca les dije que lo entendía hasta el día que ya fui adolescente y me funcionó. Pero fue un gesto, por ejemplo, cuando empezaban a hablar en F, yo veía, primero, que se hacían como petit comité. No, F es que F es que F afayefen, F está fabo, afayofo, cofo, mifino, fobiofo, y F entofo, F. Y entonces yo veía que todo lo acentuaban con los hombros y hablaban en F. Y eran gestos incluso hasta más dramáticos, como si estuviéramos en el teatro, ¿no? Lo acentuaban más, inevitablemente yo me iba a dar cuenta, ¿no? Y yo nada más las veía yo, estas ya están hablando en F, a ver, y solo así aprendí a hablar en F, escuchando a mis tías, contando el chisme a mis tías, yo así, que te fuiste a Acapulco y no avisaste, a alguien le van a regañar hoy. En aquel entonces, pues mis tías eran mucho más jóvenes, ¿no? Pero bueno, estos gestos se van adquiriendo dependiendo de nuestro círculo social y dependiendo para qué lo utilizamos. Y finalmente están los gestos innatos, que corresponden a todos los gestos que los seres humanos tenemos y que compartimos, sin importar el origen, la cultura y incluso hasta el nivel social, ¿no? Los enojos. Ahí tiene que ver con los estados de ánimo. ¿Cómo te enojas? El gesto del enojo, el gesto de la ira, el gesto del odio, el gesto de la desesperación.
que justo son gestos básicos que vamos a ver más adelante cuando veamos las emociones, ¿no? Alegría, tristeza, esos gestos todos los tenemos y salen de manera innato, no es como diga, me voy a enojar, ya me enojé. Salen a través de algún elemento, alguna causa particular que a mí me ponen en ese sentido. Me he sentido enojada o triste, ¿no? Ahora, lo que les decía, los gestos más comunes van a depender y van a dividirse, perdón, a partir de ciertas zonas, de las manos, de los ojos, de los hombros, de la cabeza y de las cejas. En el caso de las manos, ¿no? Cuando hay gestos, hay un sinfín, o sea, imagínense, las personas que tienen un déficit, no, una debilidad auditiva, crearon un lenguaje con sus manos y va a depender en qué lengua, en qué idioma hables para que ese lenguaje podamos comprenderlo, ¿no? O sea, por ejemplo, cada persona que no puede hablar y utiliza el lenguaje de señas tiene un nombre a partir del gesto que se le asigne. No sé, yo podría ser Fanny, ¿no? Por ejemplo. Y cada persona tiene un nombre, pero este nombre en Japón no va a ser el mismo. En Japón, las personas que hablan el lenguaje de señas van a tener que brindarme un nombre a partir de su lenguaje, de sus gestos, ¿no? Por ejemplo, podría ser, no sé, estoy imitando, estoy creándolo, pero el punto es que, sobre todo las manos, tienen mucho, igual con el gesto, mucho poder y mucha expresividad, muchos movimientos y muchos significados. Va a depender de cada cultura, pero existen muchos gestos universales con las manos. Muy bien, no, el típico sí, el dos con todo para llevar. Muy bien, por allá. Ahora, con las redes sociales, ¿no? Ya sabemos qué es esto, ya sabemos qué es esto, ¿no? En la antigua Roma, si tú le dices así a alguien, ya le hubieran dado cuello, y si le dices aquí, se salvaba, al revés. Pero va a depender del contexto en el que nos hemos desarrollado. Palmas hacia arriba, sabemos que es un gesto de no amenaza, una persona que está diciendo la verdad. Palmas hacia abajo, es como cuando alguien, como el papa, que te da la mano para que lo beses y tú, óyeme, pues, ¿qué? Supuestamente tiene que ver con la autoridad, pero es una payasada desde mi punto de vista. Bueno, pero también tiene algo que ver, ¿no? Puños cerrados, apuntando con un dedo, es que algo como, sí, tienes razón en eso, pero ya cállate. Cuando alguien está acompañando alguna plática con nosotros y tiende mucho a hacer esto, ya lo hemos visto, hay que tener cuidado porque la persona empieza a irritarse, ¿no? Los ojos, lo sabemos también perfectamente, el gesto, la mirada fija, ¿no? El ser humano se siente amenazado cuando otro ser humano lo ve fijamente por más de 10 minutos. Los guiños es muy, lo que les decía lo de los guiños, ¿no? Si uno parpadea mucho, la gente va a pensar, me está coqueteando. Cuando lo que no saben es que yo soy miope y no me puse mi líquido de los lentes de contacto. Hay que tener mucho cuidado. Los hombros nos sirven para saber si la persona está expresando algún tipo de duda o ignorancia o que no le interesa el tema, como, no me importa. Por eso es interesante e importante saber el contexto en el que los gestos se llevan a cabo. La cabeza, ¿no? Acentuar, negar, ¿no? Como los perritos que ponen su cabeza de lado y que uno también lo sigue, están poniéndote atención. Una cabeza de lado, no así, porque esto es dormirse, pero alguien que te está viendo y mueve su cabeza, eso quiere decir que está poniendo una atención muy particular de lo que le estás contando. Y las cejas, ¿no? No cuando dices, oye, no coquetear, pero bueno, sabes que levantar una ceja y la otra es señal de saludo, ¿no? Ambas cejas sorpresa, cejas abajo incomodidad, acompañada del gesto del entrecejo. Ok, ahora, lo que vamos a hacer, lo que yo les pediré de tarea, de trabajo en casa. Primero vamos a hacer una lectura de un texto que me parece muy importante porque a partir de esto vamos a empezar a ver el siguiente tema. Y es ni más ni menos que Edipo Rey. Vamos a leer Edipo Rey, les voy a pasar el link, vamos a hacer el análisis que ya tenemos, como el reporte de lectura que ya conocemos. Y, déjenme, nada más denme un segundo. Perdón, tome un poco de agua. Bueno, vamos a leer Edipo Rey. Es una lectura no muy larga, porque aparte el link que les estoy poniendo no es tan largo, es un poco más sencillo. Lo que yo quiero es que una vez que terminen de leer y de hacer este análisis de lectura para que también puedan trabajar con Tony y más adelante yo pueda ver sus tareas, van a elegir a un personaje,
no hay muchos, ¿eh? Tampoco es como que diga, ay, son 50. O sea, pueden elegir todos a Edipo. Y es muy importante Edipo porque a partir de Edipo y de todo lo que le ocurre a Edipo, se crean muchos complejos, se analiza a este personaje sin juzgarlo. Pero bueno, vamos a elegir algún personaje, Yocasta, Edipo, Creonte, aquí, Tiresias incluso, y van a tratar que a partir de lo que ustedes entendieron de la obra, de la lectura, le creen un gesto, ya sea cultural, universal, nato, innato o adquirido al personaje que ustedes hayan elegido. Por ejemplo, yo ya leí Edipo. Ah, ok, leí Edipo. Voy a crearle un gesto a Edipo. Puedo crearle un gesto aprendido, por ejemplo, cruzar brazos y hombros arriba y estar siempre a la defensiva. Una vez que ustedes elijan el gesto, primero, elijan el personaje, bueno, no, primero, hagan la lectura, elijan el personaje, elijan el gesto, van a hacer el trazo y lo van a subir a la plataforma de Classroom para que yo pueda checar qué entendieron de ese gesto o qué pueden trazar del gesto que ustedes hayan elegido a lápiz y papel, ¿no? Pueden hacerlo ya sea en PDF o pueden hacerlo en hoja, papel, colores, lápices, lo que ustedes gusten, subirlo, tomarle una foto y subirlo. Y, o sea, sería subir el reporte de lectura y subir el dibujo del gesto que ustedes hayan elegido. ¿Sale? Ok, queridas y queridos y queridas. Les mando un abrazo. Espero haya sido no demasiado caótico para ustedes, pero les envío esta información para complementar y en caso de que tengan duda, por favor, no duden en escribirme por acá, por el WhatsApp, por el Classroom, ¿sale? Les mando un abrazo, espero verlos pronto y éxito siempre.